No veo nada. Ya. Hola. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Es que me fui a abrir Facebook y me fui a abrir YouTube. Perfecto. Entonces, con esta nueva tecnología, pues ya estoy ahí aprendiendo. Ya, Porque es que lo que quería era pasarlo por los dos lados. La vez pasada lo hicimos solamente por YouTube, pero ahorita ya estamos haciéndolo por las dos redes sociales, que es lo más importante. Ya, entonces vamos a comenzar de una vez. Ya siento las 7 de la noche. ¿Sí lo puedes ver? Ok. En Facebook. Bueno, comenzamos. 1, 2 y 3. Ok, vamos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a una nueva edición a través de Programación Mental para el Éxito. El día de hoy tenemos un invitado especial. Él es médico, que nos va a traer una información muy valiosa que todos nosotros nos gustaría saber. Aparte de esto, la especialidad de él es homeopatía, es osteópata, acupunturista, quiropráctico, fisioterapeuta, también tengo entendido que él es un gran conferencista, tiene más de 15 años en dar conferencias por todas partes del mundo. Aparte de eso, también él es médico y su nombre es Sergio Pérez Gutiérrez. Nos va a tocar un tema muy importante de lo que es la homeopatía y también lo que es la hipnosis. Sin más que decir, pues le voy a dar pase en este momento a Sergio Pérez. Muy buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro canal. Muchísimas gracias de honrarnos. Marisol, muchísimas gracias. Gracias a todos en general por estar esta noche. Va a ser una noche padrísima porque vamos a aprender algunas cosas que quizás no hemos comprendido todavía muy bien sobre qué es la homeopatía, cuáles son los beneficios de esta. Voy a empezar con algo que me gustaría aclarar. La mayoría de la gente cree que la homeopatía es una medicina alterna. Eso es totalmente una mentira, ¿eh? No es una medicina alterna, ya que es una medicina que debería de ser como tal, la alopatía, un medicamento pues ahora sí que debemos usar constantemente con el objetivo de ayudar a nuestro paciente. La homeopatía tiene como objetivo curar enfermedades, las enfermedades o el enfermo más bien, porque normalmente en la alopatía se conoce que se cataloga que hay enfermedades, como por ejemplo la gripe, la tos, los resfriados. Sin embargo, en la homeopatía profundizamos aún más con relación a esto. Un ejemplo, un estado gripal puede derivarse de diversas maneras. Puede ser por cambio climático, puede ser por exposición al sol, puede ser por deshidratación corporal, puede deberse a diversas situaciones. Entonces, nosotros en homeopatía vamos revisando precisamente cada uno de esos puntos, por qué razón se llevó a que llegara a ese estado en donde hubiera flujo nasal, lagrimeo, y entonces vamos profundizando todavía más con nuestro paciente. Por eso nosotros como homeópatas decimos que cada paciente es único y especial a la hora de ser tratado con medicamento homeopático, porque lo que nosotros hacemos es individualizar el tratamiento para cada paciente, buscando que éste recobre su salud de una manera natural. Por eso normalmente cuando la gente va a una consulta homeopática puede notar que en la mayoría de las veces, como en mi parte de aquí atrás, hay un sinfín de medicamentos en los cuales nosotros utilizamos para poder restablecer esa salud. Otra de las cosas que usamos o comúnmente trabajamos con homeopatía puede ser aspectos emocionales como la depresión, la ansiedad y entre otros aspectos muy fuertes, vaya. Y aquí entra el juego de la homeopatía y la hipnosis. En lo personal, quiero comentar antes de mencionarles de la homeopatía y la hipnosis o el por qué he decidido aplicar la hipnosis.
Resulta que hace aproximadamente un año pasadito, Sí. me tocó el caso de unos compañeros que estaban Ujú. estudiando hipnosis, y al estar estudiando hipnosis, yo los observaba y me daba risa porque les decía que si estaban estudiando algo de brujería o cómo engañar a la gente. Entonces, uno de mis compañeros me dijo, mira, ¿qué te parece si te das la oportunidad de leer un libro y ya después platicamos? Y sí, así lo hice. Empecé a leer ese libro con la intención de atacar precisamente a la hipnosis y ver la manera de cómo estas personas pues engañaban de alguna forma. Pasó el tiempo y empecé a ver que tenía grandes beneficios y me llamó todavía más la atención. Al cabo de 2 meses ya estaba practicando yo hipnosis sin quererlo, de una manera de juego, y empecé a combinar entonces la hipnosis junto con la homeopatía. Más en estos tiempos de pandemia he visto grandes resultados, ya que, por ejemplo, la mayoría de las personas que vienen a una consulta homeopática les ofrezco la hipnosis con la intención de que estas personas puedan erradicar la fobia que se está generalizando por la situación actual o la situación de pandemia. En este Entonces yo caso, combino. Sergio, Sí. disculpe, en este caso, Sergio, por ejemplo, ¿cómo podría ayudar la homeopatía en este caso con lo que está pasando en el virus? ¿Qué tanto Ok, tiene que ver también con la vacuna? ¿Cómo ok. podrías? Ajá. Por ejemplo, en el caso de nosotros como homeópatas, llega el Ujú. paciente, vamos a suponer que el paciente llega y refiere todos los síntomas de COVID. Ok. Cuando el paciente refiere todos los síntomas de COVID, como lo expliqué al principio, nosotros personalizamos el medicamento. Una vez que el paciente ya está enfrente de nosotros, empezamos a levantar todo un historial clínico como si fuéramos a hacer una radiografía completa del paciente. Cuáles son sus síntomas, si se empeora más por la mañana, por la tarde, por la noche, cuáles son sus agravaciones, cuáles son sus temores, cuáles son, bueno, en general toda su sintomatología. Y una vez que ya obtenemos, ya prescribimos un tratamiento. La homeopatía ha sido un gran aliado en estos tiempos de COVID, ya que muchas personas, pues a la vez son alérgicos a ciertos medicamentos y la homeopatía ha generado un muy buen resultado a la hora de ser tratados con este tratamiento. Normalmente damos dependiendo del paciente, a veces podemos dar 2 medicamentos, 3 medicamentos, y la persona lo está tomando y los efectos pueden ser de inmediato. De hecho, desde la primer toma, el primer día, ya para el segundo día vemos un buen resultado y normalmente un tercer día ya vemos a un paciente hasta en un 80% de recuperación. Que mucha de la gente no sabe eso y lamentablemente por eso también se están complicando sus estados de salud. Esta Aparte, medicina, disculpa, ¿esta medicina son medicinas alternativas o son medicinas directamente por farmacéuticos? son directamente de farmacias que Ok. ya están establecidas. Como lo Ujú. vuelvo a repetir, no lo consideramos ya como una medicina alternativa porque no es una alternativa a final de cuentas. Ok. Es una opción que debería de tomar todas las personas. Ujú. Lamentablemente, por la situación en la que vivimos, la Ujú. industria farmacéutica es la que lleva el liderazgo en estos sentidos y no permite que la homeopatía crezca o florezca mucho más para que la gente lo tome como una primera instancia, pues evitando efectos colaterales dañinos como lo que causa con los medicamentos alopáticos. Entonces quiere decir que la homeopatía es parte de la carrera de la medicina. Sí podría derivarse de una carrera de medicina. De hecho, cuando uno estudia la carrera de lo que es la licenciatura de homeopatía, Ok. en la licenciatura es lo que te enseñan precisamente. El médico, normalmente cualquier médico egresado, cuando somos recién egresados de cualquier carrera de medicina, salimos como licenciados en medicina y posteriormente hacemos nuestros doctorados. Que Ujú. es así, lo mismo hace el homeópata. Sale como licenciado en homeopatía y posteriormente va haciendo sus especialidades y ya va generando estos beneficios. Oh, ok. Entonces sí puede decirse que hay diferentes, por ejemplo, ramas de homeópatas o solamente es una sola rama. No, habemos diferentes ramas, Ok. habemos los que son o los homeópatas unicistas, los Ujú. pluridistas y los complejistas. Pero en este caso, todos en conjunto tenemos la misma intención, que es restablecer
la salud de nuestro paciente, tal como lo instruyó Hahnemann, para que nosotros podamos ayudar a que nuestro paciente se sienta mucho mejor. Esta medicina que que recetas a los pacientes, ¿puede ser desde qué edad, más o menos? ¿Puede ser desde Puede una ser, persona embarazada o...? de hecho sí, puede ser, incluso todavía no ha nacido el pequeño y se puede Ajá. tratar a la mamá directamente. Claro, como todo tratamiento, por muy natural que sea, se tiene que hacer siempre con sus cuidados. No porque sea de una manera natural quiere decir que se libra de todo efecto secundario, pero lo que sí te puedo decir es que los efectos que estos conllevan o los tratamientos que estos se llevan van a evitar tener un daño colateral en el organismo de nuestro paciente. Siempre cuidamos esa parte. Ok. Sí, también por ejemplo, en este caso, cuando tú dices que la medicina, me dices que no es una medicina alternativa, ya es una medicina prácticamente ya establecida aquí, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tú combinas la rama que tienes ahora con la hipnosis? Después que has contado que dices que primero pues estabas observando a unas personas y te pareció gracioso y querías descubrir qué pasaba en ese momento. ¿Cómo así ahora en este momento tú combinas ese trabajo conjuntamente? ¿Cómo lo haces? Correcto. Por ejemplo, volvamos una vez más a caso actual de COVID. En Ok. el caso, en el caso actual de COVID, la mayoría de los pacientes o la mayoría de las personas, su miedo es a lo que es la pandemia. Ujú. Sergio, tu Y en cámara es, se movió, disculpa. Ok, Se movió tu cámara. Ahí está. Perfecto. Listo, ahí está bien. ahí quedó. Ya. Mencionaba que, por ejemplo, en esta situación de pandemia, normalmente nosotros volvemos a hacer la consulta homeopática, vemos cuáles son las fobias, los temores o la situación. Normalmente, pues todo ataca el aspecto emocional, crisis nerviosas, ansiedades, dificultad para dormir, que es lo que más hemos estado observando. Entonces nosotros, en mi caso, yo doy un medicamento homeopático para que esto se vaya regulando o los trastornos emocionales o su Ujú. sistema nervioso se vaya controlando a medida que va tomando el medicamento. Posteriormente, yo sí le comento a mi paciente que está la opción de la hipnosis, en la cual también con la hipnosis podemos llevar a un estado de paz y tranquilidad a ese paciente. Como lo mencioné anteriormente, yo Ujú. no creía que esto llegase a funcionar. Sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta que era no una opción tampoco para atender a mis pacientes, sino como era un complemento más para poder ayudar a mi paciente. Entonces, ya cuando veo que está esta situación, aprovecho para hacerlo al principio de una manera gratuita para que mi paciente se vaya completamente a gusto, pueda descansar. Si mi paciente me refiere que tiene mucha ansiedad, controlamos con la hipnosis esa ansiedad. Si mi paciente me comenta que tiene dificultad para dormir, incluso puede decir el paciente que tiene hasta altas horas de la noche despierto, pues con la Ujú. hipnosis podemos controlar eso y establecer un ritmo de a las 10 de la noche, 11 de la noche, que esa persona empieza a sentir las ganas de querer descansar y despertarse con buen ánimo. Ok. Y por ejemplo, en un tratamiento, como tú dices, ¿cómo se podría abordar un tratamiento de lupus? Que tú sabes Correcto, que es correcto. parte de la piel muchas veces. Estas personas que padecen lupus, pues Ujú, tienen varios trastornos muy fuertes, dolores ujú, articulares, fiebres tipo reumáticas, son personas que sufren bastante, es una enfermedad muy agresiva. Lo mismo hacemos el tratamiento con homeopatía, le explicamos cómo va a llevar su línea de tratamiento, que es una línea bien sencilla de tratamiento, toma su medicamento, pero lo mismo podemos hacer con el caso de la hipnosis. En el caso de la hipnosis, hay personas que, por ejemplo, su lupus lo puede referir más en dolores articulares. Entonces, hay personas que, por ejemplo, dicen, me duelen las articulaciones de las manos, me duelen ujú. las articulaciones de las rodillas, o variando. Con la hipnosis, lo que nosotros tratamos es de anclarle una anestesia de tal manera que ese paciente vaya reduciendo ese malestar. Que cada vez que, por ejemplo, el paciente diga, me duele mucho las rodillas,
se ancla a eso y cada vez que él toque sus rodillas, su cuerpo automáticamente liberará anestesia dentro de su cuerpo, tratando de ir disminuyendo ese dolor. Y los resultados han sido muy grandes, ya que las personas cuando ven esto, que el dolor empieza a disminuir, que dejan de tomar la morfina, que dejan de tomar tanto medicamento, que dejan de tomar medicamentos muy fuertes, el paciente se puede sentir mucho mejor. Y eso es la recompensa más grande. Ajá. Y los medicamentos, por ejemplo, que son especialmente para la homeopatía, son pastillas. ¿Cómo es el tipo de medicamento que estaría tomando el paciente? Correcto. Aquí nosotros, cada homeópata puede darlo por medio de gotitas, por medio de pastillas o glóbulos homeopáticos, o puede darlo también incluso a veces en gotitas que son extractos naturales. Ya el homeópata lo va a decidir. Algo que me gustaría explicar un poquito es cómo podemos nosotros llegar a escoger un medicamento de entre tantos. Por ejemplo, si tú ves aquí a mi alrededor, ahí se ven bastantes medicamentos. Se pueden, se pueden apreciar bastantes medicamentos ahí. Ahí son aproximadamente, son como unos 150 medicamentos aproximadamente. Entonces, dentro de esos 150 medicamentos, nosotros decimos que constituye una personalidad. Te lo pongo bien sencillo. Está, por ejemplo, vámonos con algo muy común, una gripa. Una persona que tiene gripa se destaca bastante por ojos llorosos, lagrimeo, ojos rojos, ojos irritados, escurrimiento nasal. Se destaca también por constante constipación nasal. Entonces, nosotros como homeópatas sabemos que hay un medicamento que se llama Alum Cepiam, que coloquialmente lo conocemos como cebolla, porque cuando partimos una cebolla, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto que hay lagrimeo, hay constipación, hay escurrimiento nasal, hay ojos irritados o rojos? Entonces, normalmente cuando un paciente presenta esa sintomatología, pues le damos Alum Cepiam, aunque pudiese variar. Y es así como nosotros tomamos cada caso para darle un tratamiento diferente a nuestro paciente. Oh, wow. No, pues sí, definitivamente, ¿no? Es una forma de, prácticamente, no tiene consecuencias estos tipos de medicamentos, ¿no? O alguna alternativa que pueda haber una toxicidad de repente en algún paciente o algo. No, no tiene efectos secundarios. Normalmente se le llaman crisis curativa, que es lo que la mayoría, casi en todas las terapias, encontramos, ¿no? Que normalmente existe como una agravación, pero esa agravación no causa un daño o efecto adverso agresivo en el organismo. Más bien, esa crisis curativa lo que va haciendo es ir expulsando ese malestar o ese problema que tiene. También creo que en un conversatorio que tuvimos se puede aplicar en la cirugía. ¿Qué tanto puede llegar este tratamiento a través de una cirugía? ¿La homeopatía o la Sí, hipnosis? la homeopatía. La homeopatía sí se puede aplicar previo a una cirugía o posteriormente a una cirugía. Por ejemplo, independientemente, en el caso de la homeopatía no es como decir, tómate este paracetamol o este diclofenaco. No, hay que nuevamente, es individualizar el medicamento. Entonces, lo que se hace en la homeopatía es que buscamos que, por ejemplo, si el paciente va a ser por cirugía dental, se le busca un medicamento precisamente para ayudar tanto a que no corra riesgos a la hora de la cirugía como sangrados excesivos, o lo otro es que pueda cerrar rápidamente esas heridas. Y lo mismo pudiese suceder con cualquier tratamiento homeopático, en cualquier eh, tratamiento, vaya.
Como que Ya. se te fue. No, estaba buscando el mouse. Se me movió el mouse de un lado para el otro. Estoy tan concentrada que... Ok, estamos. Bueno, mi pregunta del millón. ¿Por qué exactamente escogiste esa profesión de la homeopatía y también la rama de la hipnosis? Gracias. La homeopatía la escogí porque resulta que yo estaba estudiando apenas la universidad, precisamente iba para la carrera de medicina. Y yo tengo un primo que quiero bastante, que él es homeópata. Y yo estaba en el Estado de México. El Estado de México hay mucha contaminación, mucho smog, está tremendo. Yo tenía poquito que había llegado al Estado de México. Y allá en el Estado de México yo enfermé de problemas de vías respiratorias. Esto trajo complicaciones al grado de que se convirtió en un asma severo. Con decirte que yo, por ejemplo, ya no podía avanzar ni una cuadra caminando y se me cerraban los bronquios y la respiración y me ponía rojo como tomate. Entonces, mi primo me decía que me diera la oportunidad de probar con la homeopatía precisamente. Yo le decía que para mí sus agüitas con alcoholito, pues no, que eso no, para mí no era, que eso era pura charlatanería y que era de cosas de brujería. Pero entonces entré en una crisis asmática muy severa en la cual tuve que ser intervenido. Al estar ya en el hospital yo estaba muy grave. Mi primo dichosamente conocía a los doctores que me estaban tratando, le permitieron el acceso y él me acuerdo que me dijo, ya estando yo en cama, quieras o no, te voy a dar esto. Y me acuerdo que me dio unas gotitas, pero pues ya yo ya estaba muy, muy mal. Yo me acuerdo que silbaba tanto mi pecho que yo sentía que todo el mundo escuchaba que silbaba mi pecho. Entonces, cuando me da esas gotitas, a los 15 minutos sentí así, no sé si les ha pasado en algún momento, como cuando ah, inhalas menta y sientes que se te abren todas las fosas nasales. Así sentí tal cual. Sentí que pude respirar. Y entonces ahí fue donde yo me sorprendí y dije, no, homeopatía tiene que ser. Y desde ahí empecé con la medicina homeopática. Ok. ¿Y cuántos años de carrera es, Sergio? La carrera de homeopatía, Sí, 4 años. 4 años. 4 años. Qué lindo. No, pues ahora cuéntanos, tengo también un informe de que ah, viajas por todas partes, dando charlas, conferencias, más de 15 años. Así Cuéntame un es. poquito de eso, creo que todos queremos saber. Pues empecé desde muy joven primero siempre fui muy religioso, entonces empecé por ese lado, por la parte religiosa, a dar conferencias bíblicas. Siempre me gustó mucho la parte bíblica. Después me distancié de la parte bíblica y seguí con las conferencias, pero ya en otro ámbito que tienen que ver con la salud. Precisamente me gustan mucho los temas de medicina natural, de medicina, por ejemplo, las microdosis, que es una de mis conferencias que más me encanta y me apasiona bastante, porque en esa conferencia yo le explico a todas las personas lo que es el medicamento natural, cómo lo pueden preparar ellos mismos en su casa sin tener tanto gasto o estarse tomando tantos medicamentos. Por ejemplo, normalmente todo mundo recurre a un paracetamol, que porque si te sientes el cuerpo cortado, que porque si te sientes medio mal, que porque si te dolió la cabeza, pero lo que no sabe la gente es que el exceso de paracetamol tarde que temprano va a afectar tus riñones y vas a tener complicaciones renales tremendas. Claro, yo nunca he dicho que la medicina alopática sea mala. Tiene sus tiempos también y lamentablemente ahorita todo mundo tiene acceso a los medicamentos y eso ha ocasionado que como todo el mundo tiene acceso a un medicamento, las personas abusan de esos medicamentos. Entonces, dentro de esa conferencia, precisamente explico eso. Cómo no caer en el error de los abusos de los medicamentos, cuáles son sus efectos de abusar de ciertos fármacos, de los que más comúnmente tomamos, como la cafiaspirina, la aspirina y entre otros medicamentos más, que hay gente que incluso se atreve a mezclar una cafiaspirina con Coca-Cola y un chocolate, que para sentirse con fuerza, con ganas y andar bien activos, pero no saben todo el daño que se están ocasionando internamente, hepáticamente, renalmente, intestinalmente, no saben cómo se están automatando esas personas. Entonces, ya les explico que existen otras alternativas como la microdosis,
que este medicamento lo pueden tomar, lo pueden preparar ellos o incluso plantas de su hábitat que normalmente pueden encontrar para evitar este tipo de complicaciones. No, claro, claro, como tú dices. ¿Y qué tipo de pacientes? O sea, mi curiosidad es esto, ¿qué tipo de pacientes tendrían que buscar exactamente este tipo de, en este caso, los doctores, que eres uno de los doctores que eres tú? ¿Cómo saber, cómo saber uno que tiene que buscar especialmente al doctor especialista en homeopatía? Si uno está pasando, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Una gripe o quizás dolores musculares o algún dolor en el cuerpo, porque casi siempre, pues sí, cuando uno siente eso, lo primero que dice, no, voy a visitar a un doctor, pero ¿cómo saber exactamente qué tipo de enfermedad o de síntoma tiene que ser especializado para aquí, para la rama que tú tienes? Todo lo que sea tratado con medicina alopática es tratado con homeopatía. Todo. Desde algo tan sencillo como puede ser una debilidad corporal, Ujú, como puede ser hasta algo mucho, muy complejo, como miomas, como incluso algún tumor cerebral. Todo ujú, lo que sea tratable con medicamento. Yo te puedo decir que, por ejemplo, me pasó el caso de una persona que tenía miomas en la matriz. Estos ujú. miomas cada vez estaban creciendo más. Entonces, ella viene como última opción a consultar a la homeópata, en este caso a un servidor. Y esta persona cuando llega aquí a la consulta se muestra muy escéptica, apática y me dice, ¿sabe qué, doctor? La verdad, yo vengo no porque yo quiera, sino porque mis hijos me traen. Pero pues ya, si tengo que morir, tengo que morir. Empezamos con igual, con todo el estudio de todo el tiempo que lleva, cómo era su vida, desde cuándo inició, y empezamos a indagar y a ver todos los problemas que ella estaba teniendo. Posteriormente se le recetó el medicamento y la citó a 15 días para ver cómo va. En 15 días regresa una persona totalmente renovada, con ánimos de vivir, con mucho carisma y con una botella grande de vino tinto agradeciendo que ya se sentía mucho mejor, que se sentía con todas las ganas de vivir y que se sentía con todas las ganas de estar echándole ganas a la vida. Entonces, ya cuando ella se vuelve a hacer una vez más su ultrasonido, resulta que esos grandes miomas que se observaban en los primeros ultrasonidos, de ser del tamaño de una uva aproximadamente, ya eran del tamaño de un balín pequeño. Entonces hubo una reducción tremenda. Y todo eso fue gracias al tratamiento homeopático. Y si, por ejemplo, si nos contaras cuál ha sido tu paciente más difícil que hayas tenido durante toda tu carrera, ¿cuál podrías mencionar? Yo creo que mi paciente más difícil he sido yo. He sido yo. Bueno, Ujú, yo me considero un paciente difícil porque nuevamente siempre uno como médico puede recetar a todo mundo, sin ujú. embargo, a veces autoayudarse uno mismo suele ser un tanto difícil y por eso es que uno busca que un colega te ayude a darte medicamento homeopático. Y así es como lo he hecho. Pero ya en realidad de las cosas, yo creo que mi paciente más complejo fue una señora, ya falleció la señora, falleció hace como 4 años aproximadamente, pero esa señora le dio un derrame cerebral, quedó hemipléjica, quedó postrada completamente en cama. Fue difícil porque a veces no tomaba los medicamentos. Yo tenía que ir directamente a su casa a consulta y no nos recibía muy bien, a veces con mucho llanto, a veces hasta con golpes. No estaba bien emocionalmente. Buscamos de alguna manera intentar que tanto el fisioterapeuta que me acompañaba como un servidor, buscamos de alguna manera tratar de que esa persona fuera muy receptiva dándole el medicamento. Aplicaba con esa persona también un tratamiento que se llama autohemoterapia, que es la extracción de la sangre del mismo paciente, se mezcla con algunos elementos y una solución salina y se inyecta vía intramuscular al paciente para que se aumente lo que se llaman macrófagos, para que su sistema inmunológico se fortalezca bien fuerte y proteja el cuerpo en exceso. Entonces, hacíamos eso y eso complicaba bastante que nuestro paciente reaccionara correctamente. Finalmente,
tuvimos después de casi un año de trabajar con ella, tuvimos pues, la dicha de ver buenos resultados. Posteriormente volvió a tener otro derrame cerebral y ahí fue donde falleció la paciente. Wow, Sergio. Y yo creo que algunas personas, no todas, ¿esto también puede servir para bajar de peso? Sí, sí se ¿Sí? puede. Oh, excelente. A ver, cuéntanos, por favor. Bueno, el medicamento homeopático sí puede ayudar. Normalmente siempre todos manejamos que se llaman deficiencias metabólicas. Todos tenemos deficiencias metabólicas de alguna manera. Hay personas que suben de peso, quizás porque no están metabolizando correctamente las grasas, las harinas, los azúcares. Entonces, precisamente en la consulta se empieza a evaluar cuál es su tipo de alimentación, si come correctamente, si desayuna correctamente, cuál es ahora sí, su hábito alimenticio de todos los días. Y en base a eso nosotros vamos viendo qué es el medicamento que se apega más a esa personalidad. Y ya que vemos qué medicamento se apega a esa personalidad, ese es el medicamento o el tratamiento que se le da a nuestro paciente. Pero sí, de que se puede tratar, se puede tratar. Sergio, ¿y qué opinas acerca de las vacunas? De las vacunas Sí, alopáticas. externas, sí, y las homeopáticas también. Ok. En cuestión de las vacunas, yo siempre me he mantenido muy neutral en ese tema porque puede generar muchísima polémica. Hay homeópatas que son de la idea de que no se ponga ninguna vacuna. Hay homeópatas que lo permiten por razones de seguir los protocolos de salud. Sin embargo, yo quisiera mantenerme neutral en mi opinión en esa parte para no generar polémica de por qué él sí dice que sí o por qué él dice que no. Entonces, siempre se lo he dicho a todos mis pacientes, se lo dejo a... Sergio. Sergio, parece que se congeló tu pantalla. Que le siga la señora Esther, que ella también conoce de eso. A ver, Sergio a la una, le decimos Sergio a las dos. No, que siga No. Sergio, que siga Sergio. Por mientras que regresa, salúdenos y todo, señora Esther, y enséñanos un poquito. No, Sí. pues saludos sí, pero ahorita viene Sergio, él sabe mucho. Sí, es un De tema bastante repente es que interesante. anda fallando el internet, anda fallando. Sí, Sí, es muy exactamente. probable. Sí. Pues Pero aquí ahorita- tenemos a Roberto también que nos podía apoyar un poquito. Sí, allá anda Roberto A ver, también. Roberto, mientras viene Sergio. ¿También es de homeopatía? Ah, ahí está Sergio. Ahí Ya viene. llegó Sergio. Estás oscurito, Sergio. No hay luz. Dejemos que... Sí, realmente es una medicina bastante alternativa. Bueno, no es alternativa como dice Sergio. Es una medicina porque lo es, ¿no? Sí, muy, Hola, muy. ¿Ya? Ya. ¿Listo? me estoy Listo. moviendo porque se fue la luz por este lado. Ah, carambas. Ay, Dios. Acaba de estallar Y eso el que todavía no transformador. llegamos al año nuevo, ¿ah? Los espíritus Entonces, chocarreros. me estoy moviendo. Ya casi. Ya casi llegas. Sí, es que estoy saliendo de mi consultorio para poder estar en otro lugarcito mejor. Ah, ok. Listo. Este transformador cada semana, cada mes explota. Oh, Uy, se Lo que recarga. pasa es que acaban de poner una planta aquí a un ladito y esa Ujú. plantita lo que va haciendo es que pase eso. Permítanme, ¿eh? Sí, claro. ¿En qué ciudad está él, Marisol? ¿Perdón? ¿En qué ciudad está el conferencista? ¿Está en México? En México. Ah, ok. California. en Mexicali. México, Mexicali, yes. Oh, Mexicali. Sí. Aquí voy a escribir también dónde lo pueden ubicar, sus redes sociales, tiene su Facebook,
También lo pueden ubicar en WhatsApp. También tienes, él atiende directamente a través de las plataformas de Zoom y otras plataformas, a través del Internet. Ok. Sí, es un excelente médico. Trabaja también con el área de la hipnosis, estaba explicándonos, nos estaba comentando acerca de eso también, ¿no? Y de las cirugías que ha hecho también a través de la homeopatía y Caray. la hipnosis. Ya, Y listo, ya está. miembro Ay, de CLH también, miembro Y de también CLH. es miembro de CLH, exactamente. corrí, crucé calles corriendo. Ay, Sergio, Ahora sí estás pobrecito de bien ti. energético. Ay, disculpen, de verdad. Todo está bien, todo Ah, está bien. todo bien. Ok, Sergio, entonces seguimos, nos estabas comentando acerca de que las personas también tenemos, podemos, bajar de peso a través, ¿no? De la Correcto, medicina y todo eso, ¿no? Ujú, correcto. Con homeopatía ujú. nosotros podemos bajar de peso, como estaba explicando, siempre dando un tratamiento individualizado, dependiendo de la persona, qué es lo que esté sufriendo, cuál sea su trastorno, si es trastorno, como decía, por deficiencias metabólicas, ser porque no esté procesando correctamente harinas, grasas, vaya, un sinfín de cosas, y ya en base a eso se le da un tratamiento muy adecuado. Igual se le invita siempre al paciente que tenga una dieta rica en frutas, en verduras, que evite lo que son los azúcares, el famoso refresco por todos lados. Aquí en México, pues por decir marca, Coca-Cola, ¿no? Que es una de los refrescos que consume la mayoría de las personas con, pues ahora sí que abusando, ¿no? Hay gente que incluso hasta en ayunas lo consume, o hay personas que les gusta desayunar mucho pan con cafecito o con refresco incluso mismo. Entonces, ahí estamos viendo que a la mala alimentación que a veces tiene la gente, pues eso puede estar ocasionando precisamente que los pacientes estén subiendo de peso. Otros puede ser por deficiencias hormonales y se puede apreciar por su complexión, por su cuerpo, cómo va cambiando. Normalmente una persona que tiene un problema hormonal, su abdomen se distiende hacia enfrente como tipo embarazada. Entonces ahí lo que buscamos es darle un tratamiento precisamente viendo que puede ser la parte hormonal, pero igual lo complementamos con varias preguntas sobre cómo está, por ejemplo, si es una mujer, cómo va, cómo es su periodo, si es constante, si hay deficiencia en su periodo. Y vaya, un historial clínico muy completo para poder ayudar a ese paciente a que mejore o que baje de peso. Que la realidad de las cosas, Marisol, normalmente todos subimos de peso porque no tenemos buenos hábitos alimenticios, porque todos podemos mantenernos en un peso muy bien, pero la mala alimentación o los malos hábitos alimenticios es lo que están generando que la mayoría de nosotros subamos de peso. No tenemos horarios estrictos para desayunar, para comer, para cenar. Comemos o sustituimos comidas y desayucomemos, que es lo que yo les digo a mis compañeros. Vamos desayucomiendo ya a la 1 de la tarde, 2 de la tarde. Entonces, ¿eso qué va generando? Pues que nuestro cuerpo de alguna manera vaya en aumento de peso. ¿Y es caro, Sergio, todo este tipo de tratamiento? Pues fíjate que no es caro comparado con lo que puedes pagar con una consulta alopática más la compra de medicamentos. Por ejemplo, aquí los honorarios oscilan de los homeópatas aquí en Mexicali, andan entre los 350 más 350 pesos más el tratamiento, que a veces puede costar hasta 500 pesos el tratamiento para un mes, por llamarlo así. Y hay otros homeópatas en mi yo soy bien honesto. Yo a todos mis pacientes, como en la zona donde yo estoy, es una zona muy económica, por llamarlo así. La gente vive con ciertas carencias. Trato de cobrar 350 pesos a 500 pesos, pero les incluyo un tratamiento para un mes. Excelente. Bueno, voy a abrir ahorita en este momento el chat para que ustedes puedan hacer alguna pregunta. Si gustan, pueden levantar su manito o si no, nada más prender el audio para hacer las preguntas a Sergio. Mientras yo voy a ir a mirar las preguntas en Facebook y en YouTube. Ok, le doy pase a Estarcita. ¿Puedes abrir tu audio, Esther?
Sí, nada más es algo rapidísimo, Sergio. Fíjate que yo no sé nada de homeopatía, pero he escuchado eso de que igual cura igual y como dijiste lo de la cebolla, ¿no? La cebolla que te hace llorar y no sé qué, es lo mismo que tenías con la gripa. ¿Es verdad eso o es así mito? Así es, lo semejante cura lo semejante. Entonces, así es como nosotros diagnosticamos, precisamente buscamos la semejanza de algún, no sé, de alguna planta y nos vamos con ese tratamiento. Y con eso hemos podido erradicar bastantes problemas de salud. Por ejemplo, está la belladona. Y tú la conoces bien, sabes un poquito sabes bastante de herbolaria. En el caso de la belladona, tú sabes que el consumo de esta lo que produce son fiebres fuertes, alucinaciones, incluso pues hasta la misma muerte, ¿no? Si la llegases a consumir esta pequeña cerecita. Pero en el caso de la homeopatía, cuando una persona tiene delirios o tiene temperaturas elevadas, belladona también es muy buena para eso. Y contrarresta ese efecto de temperaturas. Pudiésemos a veces decir que entre la Aconitum napellus y belladona puede ser hasta nuestro paracetamol homeopático, que así algunos homeópatas lo han denominado. Para servirte, Ok, Cecita. listo. Entonces, tenemos la segunda pregunta de Nila. Hola, buenas noches, Sergio, buenas Hola, noches. Nila, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, yo trabajo con flores de Bach también en mis terapias y entonces nosotros trabajamos las esencias florales de acuerdo a la emoción del paciente. También en la homeopatía se toma en cuenta las emociones o solamente es como el tipo de medicina tradicional. Claro que se tienen que tomar las emociones. ¿Por qué? Porque el aspecto emocional es básico para un muy buen tratamiento. Porque, por ejemplo, yo puedo presentar temperaturas nocturnas, pero la parte emocional puede diferir de paciente a paciente. Y esa parte que difiere puede ser un pequeño cambio en mi paciente. Por ejemplo, hay personas que tienen temperaturas y les da por llanto. Hay otras personas que tienen temperaturas y les da coraje. Hay otras que tienen temperaturas y les da tristeza o melancolía. Entonces, en base a esa emoción, se recurre a ese tratamiento. Sí, tomamos muy en cuenta lo que son las emociones, la parte emocional. Es muy necesario tomarlo, porque en todo tratamiento, si no erradica desde raíz todo el problema puede resurgir una vez más. Y a veces la enfermedad vino por una parte emocional. A lo mejor perdiste querido y al perder ese ser querido empieza melancolía, tristeza, eh, falta de vivir, me siento inseguro, inestable emocionalmente. Entonces la homeopatía se va pesado para poder ser tratado correctamente. Okay. Gracias, Nila. Otra pregunta de Sandra. Sandra la una, Sandra la dos, Sandra a las tres. A ver. Aquí estoy. Ya, listo. ¿Cómo está? Muy buena noche. Muchísimo gusto de Buenas conocerte, noches, Sandra. por medio de este El medio. gusto es mío. Gracias, muchas gracias. Mira, yo tengo una pregunta. Lo que usted hace de la homeopatía, ¿funciona en personas que son dependientes de las medicinas como el Xanax? ¿También puede funcionar en las personas que tienen cáncer, leucemia? Sí, Gracias. sí puede funcionar. Sí puede funcionar correctamente. Por ejemplo, una persona que sea codependiente de cualquier medicamento, independientemente del medicamento que sea, sí se puede tratar con empatía, definitivamente sí. Me ha pasado pacientes, por ejemplo, que llevan tomando por años clonazepam, que es un medicamento súper controlado aquí en México, el clonazepam. Y ese medicamento normalmente se lo dan a personas que tienen algún trastorno emocional o deficiencias para dormir, o vaya, puede ser indicado para varias cosas. Y como lleva muchos años tomando el clonazepam, si esa persona lo deja o lo quita de momento o
tajantemente, va a tener reacciones. Normalmente la persona que quita clonazepam va a empezar a sufrir de temblores, e incluso de alucinaciones, puede sufrir de otras cosas. Y con homeopatía evitamos que sufra esa persona cuando le retiramos el clonazepam y evitamos que esa persona se complique su estado emocional, sino todo lo contrario, se ponga en un estado más estable y que deje por completo el clonazepam. Ok, entonces sí, qué bueno, qué buena noticia. Muchas gracias. Para servirte. Ok, ahora le doy pase a Inés. Inés. ¿Está Inés? Ya, listo, Inés. Sí, buenas noches. Yo quisiera preguntar si es que... Inés, si te gustaría subir un poquito el audio, por favor. Ahora, Perfecto, gracias. ya, quería saber si es que cuánto tiempo, por ejemplo, se podría tratar temas de gastritis crónico o temas de hígados grasos, ¿no? Y cómo hace el tratamiento homeopático con otras personas que están en otros países, ¿no? Por ejemplo, en mi caso de Perú. Gracias. Correcto. En el caso de los tratamientos, independientemente del lugar donde estén, prácticamente son muy similares porque todos tenemos una misma escuela que es la de Hahnemann. Nosotros basamos mucho en el organón y en las materias médicas homeopáticas, independientemente si estamos aquí en México, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania. Nosotros nos basamos bastante en esos libros para poder diagnosticar prácticamente igual. Aquí quiero aclarar algo. A veces si un tratamiento no funciona, no es que el tratamiento no funcione, que el homeópata no supo diagnosticar correctamente y eso conllevó a que hubiera un fracaso en el tratamiento. La homeopatía nunca va a fallar. El que falla es uno como médico homeópata. Eso sí quisiera dejarlo bien claro. Y en otros lugares, por ejemplo, ahora, en el caso de la gastritis fuerte o la parte hepática, independientemente de que sea tan agresiva o tan crónica, yo he visto casos de personas que en una semana se han podido recuperar, pero también, claro, hay que seguir la línea de tratamiento que te dé tu médico homeópata, los cuidados, y ya una vez que te sientas bien, no vayas a incurrir en lo que muchos llegan a hacer, me siento bien y vuelvo otra vez a comer lo que me pudo haber perjudicado en algún momento o incluso no tener una muy buena alimentación, sino todo lo contrario, hay que cuidarse. Yo algo que quiero decir y que en eso sí, quizás no todos estén de acuerdo conmigo, pero soy enemigo de los lácteos. Los lácteos actualmente tienen demasiadas hormonas, tienen demasiados químicos, no es una leche 100% natural como lo tomábamos quizás hace algunos años atrás. Y eso está afectando bastante en personas que tengan gastritis intestinal o que incluso se creen otro tipo de bacterias en el intestino, afectando al paciente de una manera severa, mucho, muy severa. En esa parte completamente de acuerdo contigo, Sergio, porque también por muchos años yo tomaba mucho yogur, me encantaba el yogur, hasta que llegó un momento en que ya no pude, ya dije no más. El doctor inclusive me dijo, no, ya usted no puede estar tomando esas cosas, el yogur, la leche y todo eso, porque sí me estaba afectando mucho la parte intestinal. Y ya desde ahí ya como que no. Sí. Uh-huh. Aquí en México se Inclusive ha para las hecho personas de edad. Perdón, Sergio, sigue. Ajá. Aquí en México se ha hecho mucho que la parte de la Secretaría de Salud Pública y entre otras dependencias han buscado enmarcar algunas marcas que por muchos años nos decían que, por ejemplo, el yogur era yogur light y resulta que ahora el yogur no es yogur, que es un compuesto. Entonces, realmente estamos comiendo cosas que no estamos como estamos, porque estamos comiendo cosas que no son realmente benéficas a nuestra salud. Hay gente que no se ha tomado el tiempo, por ejemplo, para ver cómo se elabora un embudo, la salchicha o el jamón. Qué bárbaro. Si pudieran ver cómo se elabora esto, de verdad se darían cuenta que lo que estamos comiendo en muchas ocasiones, por muy delicioso que sea, realmente a veces es como comer basura. Entonces, claro, como lo dice Louis Hay, lo que nosotros
ahora sí que callamos, nuestro cuerpo de alguna manera lo habla. Entonces, lo que nosotros comemos, nuestro cuerpo de alguna manera lo va a hablar. Y lo refleja con nuestros estados de salud también. Que eso es algo que la homeopatía busca cuidar bastante, que el estado de salud siempre sea más correcto, más propio. Claro que sí. Inclusive para las personas de edad, de la tercera edad. Así es. Ujú. Ok, Así tenemos es. otra Algo pregunta. que Sí. no, Sigue, sí. algo no muchas Hola. personas ven es que la homeopatía se a aplicar para los animalitos, como los gatitos, los perritos. Se les puede dar homeopatía y ese medicamento homeopático les puede ayudar a desparasitarlos, a tengan mejor, que no tengan tanto los perros, a que se evite que se suban garrapatas. Y la misma homeopatía se puede aplicar incluso en plantas, haciendo que la planta tenga mucho mejor, por ejemplo, florezca mejor, tenga mejor vida, evitando incluso que se llene de alguna plaga. Que eso mucha gente lo desconoce, no conoce esa parte de la homeopatía. Bueno, Hola. ok. Seguimos con la lista. Tani, primero le voy a dar pase a Juan, que tengo una lista aquí en espera. Y Gracias. después, ¿te parece bien, Tani? Gracias. Gracias, gracias. Juan, ¿puedes hacer tu pregunta si gustas? ¿Dónde está Juan? ¿Puedo? Buenas noches. Oh, Un bueno. saludo muy ¿qué tal? especial, señor Sergio, como la moduladora. Soy de Perú. Estudiando en realidad recién a inicios de este año 2019 de todo lo que es medicinas alternativas como biomagnetismo, pero mi inquietud es esta, ¿no? Mi interés fue por el mal que sufría mi mamá, que ya tiene 85 años, pero comenzó como 4 años atrás a comenzar a quemar sus pies y hoy en día quema todo su cuerpo y se desespera y todo lo que le voy haciendo en realidad no encuentro el resultado que quisiera encontrar en ella. Mi pregunta es si todo lo que es esta medicina homeopática y la hipnosis puede ayudar a mi mamá a esta enfermedad, lo que es, es una enfermedad psicosomática, la diagnosticaron. No tiene diagnóstico. Te puedo contestar con toda seguridad que sí. La homeopatía y combinado con hipnosis o la pura hipnosis definitivamente puede ayudar en ese bastante. No va a ser algo que como que sí pase, que de repente, en cuanto esté la primera consulta o las primeras consultas, se erradique por completo, como puede que lleve un proceso, pero te puedo con toda seguridad decir que sí. ¿Y cómo puedo hacer para tomar los cursos de usted? Yo soy de Perú, pero soy del departamento de Ucayali, Cucalpa. Un saludo muy especial. Soy trabajadora de salud también y estoy acá conectado con ustedes. Gracias a una amiga que me compartió la página. Gracias. Mira, Tani, voy a poner en este momento las redes sociales de Sergio, su número de teléfono de WhatsApp para que tú te puedas comunicar con él internamente, ¿ok? Ok, Vale. Gracias. Muy amable. A ti. Bueno, tenemos aquí también tenemos algunas preguntas de Facebook, pero voy a continuar con una más aquí en Zoom y después regresamos otra vez con las preguntas de Zoom. Tengo a Juan, no sé si Juan quiere formular la pregunta. Contamos Juan a la 1, Juan a las 2. Y Juan ya se fue. Ok. Nos vamos con otra pregunta que es de Roberto. Roberto. Gracias, buenas noches, Marisol. Un gusto saludarte. Hace rato me estabas mencionando, pero me ganó la activación del sonido. Mucho gusto y muy complacido en la conferencia que da nuestro amigo Sergio. Muy importante y muy agradable la forma en la que está llevando la conferencia. Una duda que me surgió y otra es una aportación. Yo creo que las medicinas no se deberían, la medicina no se debería llamar medicina
alternativa, sino más bien una medicina complementaria, ¿no? Porque complementa a la medicina realmente, yo no la llamaría alternativa. Y la pregunta es acerca de la homeopatía. ¿Cuándo utilizas, Sergio, homeopatía y cuándo decides utilizar la hipnosis? Porque haces las dos cosas. Entonces, ¿cuándo tú decides utilizar la homeopatía y cuándo dices, no, aquí utilizo la hipnosis? ¿O cuándo utilizas las dos? Yo siempre he permitido que mi paciente tome esa decisión y siempre le he sugerido prácticamente en todas las patologías, y eso lo conoces muy bien, mi hermano, todos los problemas de salud, totalmente todos, se pueden ser tratados también con hipnosis, pero yo siempre le doy las dos opciones y permito que mi paciente tome la decisión, que te puedo decir que un 20% me dice, hagámosle de las dos, el 80% me va a decir, o el otro 40% probablemente sea por homeopatía y el otro 40% por pura hipnosis, ¿verdad? Pero sí, yo permito que mi paciente mejor tome esa decisión, pero siempre se lo sugiero, en todas las consultas siempre lo sugiero que está esa opción que le va a complementar o le va a permitir también sentirse mucho mejor. Ok, muchas gracias. Muy amable, Sergio. Felicidades por tu plática. Ok, ya apareció. Gracias, Marisol. Cuídate A ti, mucho. Roberto. Ok. Te doy el pase, Juan. Hola, buenas noches. Sergio, Hola, buenas noches. Sergio, muchísimas gracias por toda esa información que nos compartes. Gracias a ti, mi hermano. Quiero yo, tengo una pregunta referente a una experiencia. Anteriormente, hace unos 15 años atrás, yo normalmente me hacía atender con médicos hasta que encontré un médico homeópata, pero el proceso de adaptarse a la medicina homeopática me costó mucho. ¿Es normal eso? Y la pregunta es, para complementar esto, cuando el homeópata ya determina en base a la historia clínica lo que requiere el paciente, ya determina cierto tipo de medicamentos homeopáticos, es decir, exclusivo para el paciente, porque yo entiendo que encuentra cierto desequilibrio y el asunto es volver a equilibrar la salud, ¿no? No sé si es por ahí es el camino. Así es. Nosotros, tú sabes bien claro que somos energía a final de cuentas. La homeopatía también es energía. Entonces, por medio de la energía de la homeopatía, se busca restablecer ese equilibrio por el cual se empezó a crear, por ejemplo, ese problema, vamos a poner un problema hepático, un problema gástrico. Entonces, por medio del medicamento homeopático se busca restablecer que eso se vuelva una vez más a llevar ese conjunto de energía que vaya circulando correctamente, vaya. Que no haya ese, ¿cómo se llama? Ese bloqueo energético dentro de la salud de mi paciente. Ya, es decir, ya está determinado la historia clínica, le da las pautas si es que hay un decaimiento, nuevamente, porque me ha pasado, yo no sé de qué es lo que me da el médico homeópata, pero ya es como un placebo, ya basta con las pepitas que me da y ya me pongo bien. Entonces, y otra para concluir, yo tuve una experiencia con Josep Mañoguil, ahora que también se está hablando de hipnosis y homeopatía. Josep tiene un protocolo que le llama hipnosis cuántica. Es una batería de hipnosis en la que se juntan muchos y todos entran en hipnosis y se conecta con agua de mar. Y casualmente en esa sesión participó una homeópata. Entonces le averiguó a José, dijo, ¿puedo adicionar? Porque se buscaba sanar a una persona con ese procedimiento. Entonces ahí hubo el aporte de la homeópata. Dijo, ¿podría yo aportar esto para que entre dentro de la información que se está haciendo? Y efectivamente eso se hizo. Entonces, yo no sé si de alguna manera tú podrías hacer algo así. No sé si me expliqué.
para aplicar en Sí, conjunto hipnosis y homeopatía. tú hablas de la memoria del agua, ¿verdad? De la memoria del agua y de la batería en hipnosis, sí. Correcto, correcto. Mira, todos sabemos que el agua contiene memoria. Mm, Por tal razón, en la homeopatía se utiliza bastante que los medicamentos homeopáticos se pongan en agua, por ejemplo, 1 o 2 gotitas, porque este ya contiene la memoria del medicamento y nosotros lo podemos ir tomando. Entonces sí, sí se puede hacer, sí se puede hacer. Igual, yo nunca he hecho lo de la hipnosis y la batería energética que tú me comentas. La verdad, te soy con todo honesto, nunca he tenido la necesidad de hacerlo. Pues con el puro medicamento homeopático siempre me he tratado de mantener. Quizás me faltaría experimentarlo algún día para probar precisamente eso que tú me estás diciendo, con agua pero de mar. con agua de mar sí, sí, sí lo Exacto. he escuchado, nunca lo he Ajá, llevado a la práctica, pero en algún momento créeme que lo voy a hacer. claro. Ya. Gracias, Sergio. Ándale, Juan. Gracias, Juan. Bueno, ahora sí voy a entrar a las preguntas de Facebook. Tengo algunas aquí. Dice, ¿es cierto que la homeopatía suele ser más eficaz en los niños que en los adultos? No, es tal para cual para todos, niños y adultos puede ser lo mismo. No, no es de que la homeopatía le funcione más a un niño o le funcione más a una persona de la tercera edad. No, le funciona a todos por igual, por parejo. Ok, tengo otra pregunta Lo que que pasa, dice, lo que oh, pasa es que muchas veces, perdón que te interrumpa, Marisol, lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, uno como adulto tiende a tener más problemas por la alimentación, vuelvo una vez más a lo mismo, y entonces como que se ve un poco más lento, pero no es de que porque sean niños o porque sean adultos, no, a todos nos funciona por igual. Y si seguimos la línea de tratamiento, nos tiene que responder igual. listo. Tengo otra pregunta que dice, ¿puede ayudar en el aspecto sexual? Sí, sí, sí puede ayudar. Tanto la hipnosis es padrísimo cuando se puede anclar esa parte, como la parte homeopática. La parte homeopática puede ayudar en cualquier trastorno, como lo vuelvo a repetir, todo lo que sea tratado con medicina alopática o cualquier médico, con homeopatía lo podemos tratar. Otra pregunta dice, basado al COVID, bueno, la situación, ¿también se puede afrontar todo esto o de qué manera podría ayudar la hipnosis a través de la homeopatía? Sí, Con un en paciente esta que ya está, situación, perdón, ¿me lo puedes con volver un a repetir? paciente, sí, con un paciente de COVID, ¿cómo podría ayudar? Tanto la Ok, hipnosis como correcto. la homeopatía. Ok. Tanto las dos pueden ir juntos de la mano. ¿Por qué? Porque una persona que se enferma, normalmente, yo creo que si te dijeran en este momento que tú tienes COVID, ¿qué es lo primero que harías como reacción? Entras en un estado de crisis emocional, ¿verdad? Y la crisis emocional normalmente es la que te llega a afectar más o es la que te llega a perjudicar más. Entonces, una persona que le dicen, tú tienes COVID, entra normalmente en un estado de depresión, ansiedad y empieza a entrar en un estado de shock. Entonces, por medio de la hipnosis podemos controlar esa parte, que no esté en el estado de shock. Incluso podemos ayudarle a que controle su respiración, esa ansiedad, irle controlando toda esa parte que lo está tensionando por saber que tiene COVID. Y en la parte homeopática, entonces ahí es donde trabaja el medicamento. ¿Para qué? Para que abra sus pulmoncitos, para que expulse la enfermedad y se sienta mucho mejor. Gracias. Creo que, espérame, tengo uno más que dice, creo que ya lo habías comentado, pero están preguntando acerca de la diabetes o la hipertensión. ¿Cómo podría ayudar? Tanto con la homeopatía como con la hipnosis se puede Ujú. hacer bastante. Normalmente, en el caso de la hipnosis, normalmente una persona que tiene es hipertensa, siempre es una persona que tiene miedo hacia el futuro, que es una persona muy ansiosa, que es muy preocupona. Entonces, por medio de la hipnosis se puede controlar esa parte. Una persona que tiene diabetes en algún momento dejó de tener amor propio, algo pasó en su vida por lo cual dejó de tener ese amor propio y entonces se generó esa diabetes. Con hipnosis se puede llegar a la raíz del por qué empezó esa diabetes. Y ahora, con el caso de la homeopatía, se puede tratar también, se pueden complementar, se le da el medicamento para ayudar a restablecer el buen funcionamiento pancreático en el caso de los diabéticos, en el caso de la hipertensión,
se les puede ayudar bastante para que la sangre se adelgace un poco más y tenga mejor flujo sanguíneo y su corazón no se canse de más. Excelente. Muy bien. Bueno, esas eran las preguntas que tengo en Facebook. ¿Alguien más le gustaría hacer alguna pregunta más adicional? Oh, ya. Tani. Oh, no, ya. Todo claro. Gracias. Ah, ok, listo. A Muy ti. interesante. Gracias. Ujú. Bueno, viendo que ya no hay más preguntas, y siendo las, no tengo ni la hora aquí, exactamente. Marcelo dice que tiene Oh, una. Marcelo, sí. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo estás, Hola, Sergio? hola. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy linda tu Muy bien, hermano. exposición. La verdad Gracias, que hermano. muy interesante esto de la homeopatía. No tengo mucho conocimiento sobre ello, pero sé que tiene muy buenos efectos. Y mi pregunta es acerca de cómo se podría aportar, digamos, homeopatía a una persona que es psiquiátrica, o sea, que Ah, tiene padecimientos psiquiátricos. esa es muy buena tu pregunta. ¿Sabes por qué es muy buena? Porque son de los casos que más me gusta, la parte psiquiátrica. Esa parte se puede hacer bastante bien. Por ejemplo, un paciente psiquiátrico, si ya está diagnosticado, si ya está bajo medicaciones, Sí. entonces lo mismo que hace el psiquiatra, que hace un historial clínico, o sea, se lleva todo un historial clínico del paciente, lo mismo hacemos en homeopatía. Viene el paciente acompañado con su familiar, empezamos a hacer un montón de preguntas y en base a eso se le dan medicamentos que se pueden obtener de verdad que unos resultados bien tremendos. No nada más en personas, eh, por ejemplo, me pasó con el caso de un jovencito que tiene mal de Asperger. Ese mal de Asperger es una enfermedad que de verdad que es tremenda. De repente Es pueden ser brava, muy sí. controladores, autoritarios Ujú. y tienen unas ideas muy tajantes. Entonces, y de repente pueden ser muy retraídos, extrovertidos, y de repente cambian y pueden ser bien introvertidos, pero en ciertas partes nada más. Con Ujú. homeopatía empezamos el tratamiento y él no quería medicarse porque él le pasaba, aparte de tener la enfermedad, le llegaba a pasar que, por ejemplo, cuando estaba con mucha gente, se ponía agresivo y quería empujar a todo el mundo, quería empujar a todo el Ujú. mundo porque le daba como miedo que se le acercaran. Con la homeopatía, y te estoy hablando que eso fue hace 3 meses atrás, ahorita va su tercer tratamiento, y en este tercer tratamiento ya le eliminamos lo que son sus ansiedades, su ansiedad de estar en público, ya puede estar en público. De hecho, entró a trabajar a una empresa en donde hay bastante gente, es una maquiladora aquí en México donde se trabaja, donde hay bastantes personas, y ya Ujú. puede estar en conjunto con más de 100 personas sin ningún problema. Entonces, la homeopatía puede ser bastante. ¿No? Él no se animó con la hipnosis, pero sí con la homeopatía. Entonces, de que se puede tratar una persona psiquiátricamente, por muy fuerte que sea su padecimiento, se puede tratar bastante bien. Vale, muchas gracias, Sergio. Para servirte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Algo más que podrías aportar, Sergio, para todos nosotros? Bueno, yo siempre, a mí me gusta bastante recordarles que la medicina homeopática es el mejor complemento para tener una mejor calidad de vida. Si todas las personas consumiéramos homeopatía, que eso fue el principal objetivo desde que Hahnemann empezó a descubrir este tratamiento, yo creo que hoy evitaríamos tener tantas enfermedades e incluso me atrevo a decir que ante esta pandemia hubiéramos salido más airosos todos porque tendríamos un mejor sistema inmunológico, nos sentiríamos de salud completamente fortalecidos. Aquí en México se está tratando de llevar una campaña, y quizás me estoy adelantando mucho, pero se está tratando de llevar una campaña en donde todos los homeópatas, todos los que somos médicos homeópatas, nos unamos de alguna manera y todos estos homeópatas formemos como un sistema de salud como lo tiene la medicina alopática y en ese sistema de salud también la gente pueda llegar y tratarse completamente. En el Estado de México existe un hospital homeopático, el cual ya está tratando a pacientes, incluso pueden ir los que estén en el Estado de México de manera gratuita, se les da medicamento de manera gratuita,
se les da atención a las personas con COVID y se les da una muy, muy buena atención. Entonces, si tienen la oportunidad, busquen la manera de complementarse con medicina homeopática y hagan ese cambio y notarán que la vida de uno mejora hasta, te puedo decir, hasta en un 100%, siempre y cuando nos apliquemos a las reglas o a las recomendaciones de nuestro médico homeopata. Excelente, muy bien, Sergio. Creo que el día de hoy hemos aprendido muchísimo acerca de lo que es la homeopatía y de verdad que sí, es lo mejor que puede existir. Yo digo, ¿no? Yo pienso que en su mayoría, ¿no? Es algo que no tiene consecuencias, como dices, ¿no? Es lo más natural que se puede utilizar y sin embargo, pues es beneficio para cada uno de nosotros, ¿no? Como seres humanos que somos. Excelente. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a cada presente. Sí. Nada más una cosa, ¿cómo se llama el hospital, Sergio, el que dices del Estado de México? Es el único hospital que existe, es el Hospital Homeopático del Estado de México, precisamente. Ah, ok, gracias. Y bueno, seguimos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, de verdad, tanto en los medios sociales que ahorita estamos transmitiendo en Facebook y estamos transmitiendo también en YouTube y a través de esta plataforma que es Zoom. Algo más, una despedida, porque ya estamos prácticamente con el tiempo y la hora. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Sergio. Es un gran honor haberte recibido aquí y de verdad gracias a nombre de todos nosotros y pues que no sea la última, sino que pues nos podamos volver a ver otra vez. Gracias también a ti y a los miembros de CLH, en el cual siempre apoyan, están aquí junto con nosotros y un saludo fraternal a todos. Gracias, Sergio, y gracias, Marisol, por compartirnos su conocimiento. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol. Gracias. Buenaza tu plática, Tao. Gracias, presidente. Muy buena. Gracias, Marisol. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Buenas noches. Bye, bye. Buenas noches. Gracias. Gracias, Sergio. Muchas Excelente, gracias, como siempre. Sergio. Gracias, mi amigo. Buenas noches, gracias, Sergio.